Hola a todos y bienvenidos al Serial del Crimen. Para el caso de hoy, primero debemos trasladarnos a la época en que Estados Unidos estaba en los finales de los años 70 y principios de los años 80. ¿Cómo era la vida en ese entonces? Imagina un país en plena transformación, con el auge de la cultura pop, la crisis del petróleo y el aumento de la desconfianza en las instituciones. La medicina avanzaba rápidamente, pero con ella también crecía un problema: la falta de regulación en muchos hospitales. ¿Sabías que en esta época las revisiones de antecedentes para personal médico era casi inexistente? Esto facilitó que personas con intenciones peligrosas pudieran moverse de un hospital a otro sin ser detectado. En Texas, un estado de gran crecimiento y hospitales en expansión, el sistema de salud no estaba preparado para poder identificar ciertas amenazas. Mientras las familias confiaban en los hospitales para el cuidado de sus hijos, algo oscuro se gestaba en el interior de uno de ellos. Nadie imaginaba que en un lugar donde la vida debía protegerse, alguien aprovecharía su posición para hacer todo lo contrario. ¿Cómo pudieron pasar desapercibidas las primeras señales de alerta? Pequeños pacientes comenzaron a sufrir paros cardíacos sin ningún tipo de causa aparente. Los médicos se esforzaban por salvarlos, pero los casos se repetían sin explicación lógica. En este contexto surge nuestro protagonista de hoy, Janine Jones. Luego de esta pequeña introducción y sin más preámbulos, comencemos con el crimen. Antes de entrar en los detalles, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han pensado en lo vulnerables que somos cuando confiamos nuestras vidas en un hospital? Imaginen estar en una sala de emergencias, rodeado de doctores y enfermeras que en teoría están ahí para ayudarnos. Pero ¿qué pasaría si entre ellos hubiera alguien con intenciones completamente opuestas? Ahora enfoquémonos sobre cómo actuaba nuestro protagonista. Primero, la selección de las víctimas. Su blanco principal eran bebés y niños pequeños, pacientes que por su edad y fragilidad no podían defenderse ni explicar lo sucedido. Pero ¿cómo los elegía? Generalmente eran niños hospitalizados por enfermedades tratables, lo que significaba que nadie esperaba que sus condiciones empeoraran repentinamente. Este detalle era clave para que los ataques no levantaran sospechas inmediatas. Su herramienta principal: medicamentos. ¿Alguna vez has oído hablar del succinilcolina? Se trata de un fármaco que paraliza los músculos y detiene la respiración en cuestión de minutos. También usaba dosis letales de heparina, un anticoagulante que provoca hemorragias internas. El proceso comenzaba cuando el paciente era ingresado y considerado estable. En ese momento administraba las sustancias, asegurándose de que la víctima presentara síntomas graves en cuestión de minutos. Lo más escalofriante era que muchas veces permanecía cerca de la familia observando su reacción sin levantar sospechas. Las víctimas comenzaban a presentar dificultades para poder respirar, convulsiones o sangrados inexplicables. En el caso de la succinilcolina, la parálisis llegaba tan rápido que el niño no podía pedir ayuda, quedando completamente indefenso. Con la heparina, las hemorragias internas parecían espontáneas, dificultando aún más la identificación del problema. Una vez que el paciente colapsaba, se activaba el código de emergencia en el hospital. Los equipos médicos intentaban reanimarlo, pero en la mayoría de los casos era demasiado tarde. En varias ocasiones, cuando los médicos lograban estabilizar a la víctima, esta volvía a sufrir otro episodio repentino, lo que aseguraba su fallecimiento. El patrón que dejaba en sus víctimas no siempre era obvio. Los registros médicos indicaban muertes por causas naturales o fallos inexplicables. Esto permitió que sus crímenes se prolongaran durante el tiempo sin levantar alarmas inmediatas. Su firma distintiva no era una marca visible en los cuerpos, sino el uso de sustancias difíciles de detectar. Lo más perturbador era que después de cada caída mostraba una actitud de aparente preocupación y tristeza, lo que le permitía seguir operando sin levantar sospechas. Cada hospital en el que pasaba tenía un aumento inexplicable en la tasa de mortalidad. Sin embargo, el patrón no fue identificado de inmediato porque las muertes parecían aisladas y sin conexión aparente. Las herramientas que utilizaba eran parte del material médico normal de cualquier hospital. Esto significaba que no necesitaba buscar armas ni métodos fuera de lo común, lo que facilitaba su capacidad para poder actuar sin levantar sospechas. Este modus operandi meticuloso le permitió actuar durante años sin interrupciones. La confianza del personal y las familias fue su mejor herramienta, logrando que su presencia en la habitación nunca fuera cuestionada. Ahora que entendemos cómo operaba nuestro protagonista, surge otra pregunta: ¿con qué frecuencia atacaba? A diferencia de otros casos, ¿a
Aquí no hablamos de un asesino que actuaba en la sombra de la noche o en lugares apartados. Sus crímenes ocurrieron en hospitales en plena luz del día y rodeado de colegas. Su periodo de actividad más intenso se dio entre 1977 y 1982. Durante estos años, las muertes de bebés y niños en su lugar de trabajo aumentaron excesivamente. ¿Cuántas víctimas se le atribuyen? Se estima que fueron más de 60, aunque solo se han podido confirmar unas pocas. Los registros médicos no siempre eran precisos, lo que dificultó la identificación exacta de cada víctima. Pero repasemos algunos de los casos más documentados. En 1981, Chelsea McClellan, de solamente 15 meses, ingresó al hospital para una vacuna de rutina. Minutos después, sufrió un paro respiratorio y falleció. Se descubrió que había recibido una dosis letal de succinilcolina. Ese mismo año, un bebé prematuro llamado Rolando Santos mostró signos de una hemorragia interna repentina. A pesar de los intentos de salvarlo, murió sin una explicación clara. Más tarde se descubrió que había sido inyectado con heparina en dosis letales. Lo inquietante es que las muertes no seguían un patrón fijo. En algunos meses, varias víctimas morían con días de diferencia, mientras que en otros pasaban semanas sin incidentes. Esta irregularidad dificultaba notar la conexión entre los casos. Los periodos de actividad más intensa coincidían con momentos en los que el hospital estaba más ocupado, lo que daba la oportunidad de actuar sin levantar sospechas inmediatas. A medida que los incidentes aumentaban, algunos médicos comenzaron a notar un patrón preocupante, pero sin pruebas concretas no pudieron señalar a nadie en específico. El año 1982 marcó el punto más alto de su actividad, con varios niños falleciendo en circunstancias similares. Sin embargo, sin tecnología avanzada para poder analizar los casos en conjunto, pasaron meses antes de que alguien realmente comenzara a sospechar. Las diferencias en los lapsos entre cada crimen también influyeron en la percepción pública. Algunos atribuían las muertes a complicaciones médicas normales, mientras que otros comenzaban a preguntarse si algo más estaba ocurriendo. En los medios estos casos pasaban desapercibidos, no había evidencia suficiente para generar un escándalo y las familias, confiando en el sistema médico, nunca imaginaron que algo tan terrible podía estar ocurriendo. Sus crímenes eran aún más difíciles de detectar, era la falta de un patrón de tiempo constante. Algunas víctimas morían en cuestión de días, mientras que otras ocasiones pasaban meses sin incidentes. Esta irregularidad le permitió operar durante años sin ser atrapada. La alternancia entre periodos de alta actividad y momentos de aparente calma hacía que las autoridades no detectaran un peligro inminente. Con el paso del tiempo, las muertes acumuladas comenzaron a levantar más sospechas dentro del médico personal. Algunos doctores notaron que ciertos incidentes parecían ocurridos cuando la misma persona estaba en turno. Pero no sería hasta que se realizaran análisis más detallados que comenzaron a surgir las primeras conexiones concretas entre cada caso. Esta constante en los crímenes demuestra cómo su brutalidad y modus operandi se vieron favorecidos por la irregularidad en sus ataques. Al no seguir una frecuencia exacta, logró evitar sospechas inmediatas y operar durante años sin ser detectada. Antes de entrar en los detalles de sus crímenes, es importante preguntarnos, ¿qué puede llevar a una persona a actuar de esta manera? ¿Fue algo que nació con ella o hubo eventos en su vida que la marcaron? Para responder eso, hay que remontarnos a los primeros años de su vida. Nació el 13 de julio de 1950 en Texas, Estados Unidos. Fue adoptada poco después de su nacimiento, lo que ya nos da una pista de que su historia empieza con cierta inestabilidad. Su infancia estuvo lejos de ser ideal. Sus padres adoptivos eran estrictos y, según algunos testimonios, su madre tenía una personalidad dominante y controladora. ¿Cómo creen que afecta esto a un niño? Crecer en un ambiente donde el amor y el afecto dependen de la obediencia puede generar problemas emocionales graves. Durante la adolescencia empezó a mostrar signos de conducta problemática. Era impulsiva, tenía estallidos de ira y dificultades para ser amigos. A menudo mentía sobre su vida personal para poder llamar la atención. Aquí ya vemos un patrón que luego se reflejaría en su vida adulta. En la escuela tenía dificultades académicas y, aunque no era una estudiante destacada, tenía una obsesión con el control y la autoridad. Esta necesidad de control se intensificó con los años. ¿Y qué pasa cuando alguien con este tipo de personalidad encuentra un ambiente donde puede ejercer poder sobre otros? Empieza a experimentar con ello. Desde temprana edad, mostró fascinación por la manipulación y el engaño. En su juventud tuvo algunos roces con la ley, cometió pequeños delitos como robos menores y falsificación de documentos. También se reportaron casos en los que manipulaba a sus amigos y parejas para poder obtener lo que quería, usando mentiras y amenazas emocionales.
Con el tiempo encontró el lugar perfecto para ejercer el control, el entorno hospitalario. Aquí podía ser vista como una figura de autoridad y confianza. A medida que trabajaba en hospitales, su necesidad de control se volvía más peligrosa. No solo disfrutaba de autoridad, sino también la atención que recibía cuando estaba en el centro de las situaciones críticas era lo que le gustaba. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál era su verdadera motivación? ¿Buscaba ayudar o simplemente disfrutaba el poder de decidir quién vivía y quién moría? Estos factores psicológicos fueron moldeando su comportamiento criminal. Su infancia llena de carencias emocionales, su necesidad de control y su historial de engaños hicieron que su modus operandi fuera tan letal. La combinación de estos traumas con el acceso a herramientas médicas peligrosas llevó a que su brutalidad no tuviera límites. Además, su ritmo de crímenes aumentó con el tiempo, demostrando que cada vez necesitaba más de esa sensación de poder. ¿Cómo alguien que llevaba una vida aparentemente normal pudo ocultar durante tanto tiempo sus crímenes? Esta es una de las preguntas más inquietantes de este caso. No se trataba de alguien con un perfil sospechoso. Al contrario, sabía perfectamente cómo manipular a su entorno. En su vida cotidiana se mostraba como una persona amable y dedicada a su trabajo. Se desempeñaba en el área de la salud, lo que le daba acceso a sus víctimas sin levantar sospechas. Sus compañeros la veían como alguien confiable, siempre dispuesta a ayudar, pero detrás de esta imagen de profesional comprometido se escondía alguien con un oscuro secreto. ¿Cómo lograba mantener esta doble vida sin levantar sospechas? Primero, sabía muy bien cómo ganarse la confianza de quienes la rodeaban. En el trabajo era carismática y atenta, lo que le permitía crear una red de personas que no dudarían de ella. Incluso lograba que otros encubrieran sus acciones sin saberlo, ya que su reputación la protegía. Fuera del ámbito laboral tenía una vida aparentemente estable, mantenía relaciones sociales, tenía pasatiempos e incluso se preocupaba por su imagen pública. Todo esto contribuía a que nadie sospechara de ella. Uno de sus métodos más efectivos de manipulación era el control emocional. Sabía cómo mostrarse vulnerable en los momentos indicados para generar empatía. Si alguien comenzaba a sospechar de ella, usaba estrategias emocionales para poder desviar la atención. También manipulaba la información a su favor. Si surgía algún rumor o señal de alerta, se encargaba de minimizar la situación e inventar excusas convincentes. Esto le permitiría seguir operando sin levantar sospechas. Además, aprovechaba su entorno para poder reforzar su imagen. Sus colegas y conocidos hablaban bien de ella, lo que creaba una barrera de protección frente a cualquier acusación. En su vida privada, encontró formas de controlar sus impulsos. Sabía que no podía actuar impulsivamente, así que planificaba con cuidado cada uno de sus movimientos. Sus métodos de manipulación no solo le permitían evitar sospechas, sino también seguir su doble vida sin interrupciones. Esto explica por qué logró cometer sus crímenes durante tanto tiempo sin ser descubierta. Podemos resumir que su manipulación fue clave para que pudiera mantener su fachada. Su capacidad de engañar a quienes la rodeaban estaba directamente relacionada con sus traumas personales y la frecuencia de sus crímenes. Al no ser descubierta rápidamente, pudo seguir con su patrón sin interrupciones, mostrando lo peligrosa que puede ser alguien con esta habilidad para el engaño. ¿Cómo pudo mantenerse libre por tanto tiempo sin que nadie sospechara de ella? La respuesta está en su astucia para poder evadir a la justicia y la habilidad para poder cubrir sus huellas. La investigación comenzó cuando se detectó un patrón inusual en el hospital donde trabajaba. Se reportó un número alarmante de muertes infantiles en circunstancias sospechosas. Al principio, los médicos pensaban que se trataba de complicaciones médicas inesperadas. Sin embargo, algunos profesionales comenzaron a notar similitudes en los casos. La misma persona estaba presente. ¿Coincidencia? Para algunos sí, pero para otros la sospecha crecía. Se revisaron los historiales y las dosis administradas a los pacientes. Aquí surgió la primera pista clave. Había patrones en las sustancias utilizadas. Se descubrió que los niños fallecidos habían recibido dosis anormales de medicamentos. La dirección del hospital, aún sin pruebas concretas, decidió tomar medidas, pero en lugar de denunciarla, simplemente la trasladaron a otro centro de salud. Este error le permitió continuar con su actividad sin ser detectada. Mientras tanto, las muertes continuaban en el nuevo hospital. Con el tiempo, las sospechas se intensificaron y algunos colegas comenzaron a compartir sus dudas con la administración. Sin embargo, sin pruebas definitivas, no podían acusarla formalmente. La presión pública aumentó cuando se publicaron informes en los medios sobre el alto número de muertes en los hospitales donde había trabajado. Esto llamó la atención de las autoridades, que comenzaron una investigación oficial, pero no iba a ser tan fácil atraparla,
ya que ella sabía cómo ocultar sus rastros. Uno de sus métodos de evasión era manipular los registros médicos, eliminando evidencia de las dosis administradas. Además, su comportamiento profesional le daba una imagen adjunta, lo que hacía difícil que alguien la señalara directamente. La policía reunió pruebas poco a poco, revisando los casos en los que ella había estado involucrada. Fue un proceso lento, ya que no había testigos directos de los crímenes. Solo cuando realizaron exámenes toxicológicos, algunos de los cuerpos pudieron confirmar la presencia de sustancias letales. Cuando sintió que las sospechas crecían, intentó escapar cambiando de residencia. Se mantuvo en movimiento, impidiendo permanecer en un solo lugar por mucho tiempo. También utilizó su conocimiento médico para poder autolesionarse y fingir enfermedades, logrando retrasar los interrogatorios. El caso finalmente explotó cuando un clave testigo apareció. Un colega del hospital decidió hablar. Su testimonio ayudó a conectar los puntos y dio a los investigadores la pieza clave que necesitaban. Con la evidencia en su contra, se emitió una orden de arresto. Fue capturado en su hogar sin posibilidad de escapar. Sus tácticas de manipulación habían funcionado por años, pero al final, la acumulación de pruebas y el trabajo de los investigadores lograron cerrar el círculo. Su historia no solo impactó a la opinión pública, sino que también dejaron en evidencia las fallas del sistema en que le permitieron actuar sin consecuencias durante tanto tiempo. En este punto se puede ver cómo la manipulación fue clave en su evasión, ya que su imagen de persona confiable retrasó las sospechas y prolongó su libertad. El impacto de estos crímenes no solo marcó a la sociedad de su tiempo, sino que también dejó una huella en la cultura popular. A lo largo de los años, diferentes medios han intentado reconstruir lo que pasó, explorando su mente y los efectos de sus actos. Uno de los primeros acercamientos fue a través de libros que documentaban la historia en detalle. Los documentales han sido una fuente clave para mantener viva la memoria del caso. Producciones como Deadly Woman o Nurse Who Kill han analizado el perfil psicológico del asesino y los métodos utilizados. Estas representaciones buscan entender qué la llevó a actuar de esa manera, dejando abierta la discusión sobre la responsabilidad del sistema en su impunidad inicial. El fenómeno de las asesinas seriales en el ámbito médico ha sido un tema recurrente en el cine y la televisión, ayudando a que casos como este sean grabados por generaciones. En los últimos años, la popularidad del true crime ha reforzado la discusión sobre el impacto de este tipo de figuras en la cultura colectiva. Esta representación mediática no solo sirve para poder entretener, sino que también contribuye a mantener vivo el debate sobre la ética médica, la seguridad hospitalaria y la importancia de reconocer patrones peligrosos a tiempo. La fascinación del público por estos casos demuestra que, aunque la historia haya ocurrido hace décadas, su influencia sigue vigente en la memoria colectiva. Resumiendo, cada uno de los criterios es crucial para poder determinar cuáles son los más característicos de ella. Por ende, decidí darle una calificación a cada criterio. El ritmo de crímenes, 87 puntos. La cantidad de víctimas en un periodo corto es escalofriante. A esto sumamos el incremento en la frecuencia de los ataques, ya que pasaron de casos aislados a un patrón sistemático. En lo que es brutalidad, 84 puntos. El método utilizado es envenenamiento con medicamentos, aunque menos gráfico que otros tipos de homicidios. El daño adicional se evidencia en el sufrimiento prolongado de sus víctimas y en el desprecio por la vida humana. En traumas, 79 puntos. Sus antecedentes familiares y la inestabilidad de su infancia. Sus crímenes menores y anteriores le otorgan también esta calificación, pues mostraban patrones alarmantes de comportamiento. En manipulación, 91 puntos. Su habilidad para mantener una doble vida entre enfermería y el asesinato es impactante. La capacidad de engañar a su entorno profesional y personal y su control sobre sus instintos asesinos, permitiendo operar sin levantar sospechas por un tiempo. En evasión policial, 77 puntos. Su tiempo libre antes de ser descubierto es clave. Engañó a las autoridades y evitó sospechas inmediatas. Sin embargo, un error crucial la delató. En influencia de la cultura popular, 75 puntos. Hay múltiples documentales y series basadas en su historia, libros que han analizado su caso, dándonos una perspectiva acerca de lo sucedido. En total, su promedio final es de 82 puntos. Un reflejo de su impacto criminal, su modus operandi basado en la manipulación, su ritmo de crímenes y su facilidad para poder evadir sospechas la convierten en una figura totalmente aterradora en la historia del crimen. El juicio de Janine Jones fue uno de los más escalofriantes en la historia criminal de Estados Unidos. Durante el proceso, la fiscalía presentó pruebas contundentes sobre su participación en la muerte de varios niños, víctimas inocentes que confiaron en ella como enfermera. Entre sus declaraciones más impactantes, Jones confirmó: "Si sigo en la cárcel, nunca tendré la oportunidad de demostrar que soy inocente". Un intento desesperado por limpiar su imagen.
aunque las pruebas en su contra eran abrumadoras. Pero la frase que dejó helados a todos fue cuando dijo: no merezco morir en prisión. El veredicto fue claro: culpable, sentenciada a 99 años de prisión. Su condena se convirtió en un símbolo de justicia para las familias afectadas. A lo largo de los años se intentó reducir su sentencia, pero en 2020 pagó su responsabilidad en más crímenes y fue condenada a perpetua. Hoy en día, Jenin Young sigue en prisión, sin posibilidad de salir en libertad. Un destino que para muchos es la única forma de evitar que vuelva a hacer daño. Este caso nos deja una lección importante. El peligro no siempre viene de donde lo esperamos. Como alguien en quien confiamos para cuidar nuestras vidas puede convertirse en un asesino. Es una historia que nos recuerda lo frágil que puede ser la línea entre la confianza y el terror. Y así termina otro episodio de Serie del Crimen. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más crimen. Nos vemos en la próxima entrega y recuerda, nunca sabes cuándo podrías ser el siguiente ingrediente en nuestro recipiente del Serie del Crimen. Como siempre les digo, mis serial viewers, es un hasta luego y por favor, cuídense mucho.